Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Hoy les traigo la continuación de nuestro curso de mecánica de suelos, un ejercicio en el cual vamos a estar estudiando las relaciones volumétricas y gravimétricas en suelos, el problema 2.9 del texto de Braha-Das. Después de la intro, comenzamos. El problema 2.9 del texto de Braha-Das nos indica que nosotros vamos a manejar una muestra de suelo saturado. En esta muestra de suelo saturado nosotros estaríamos manejando un peso específico seco de la muestra de 15.3 kN por metro cúbico. También nos brinda el valor del porcentaje de humedad, de la cantidad de humedad, que va a ser del 21%. Y lo que nos pide determinar son, en un primer inciso, en un inciso A, el peso específico saturado de la muestra. Por otro lado nos pide determinar la relación de vacíos, el valor de la densidad de sólidos y finalmente nos piden determinar cuál va a ser el peso específico húmedo para cuando nosotros estemos considerando una saturación del 50%. Para comenzar con la solución de este ejercicio nosotros vamos a empezar realizando el esquema de nuestra muestra de suelo. Este esquema estará conformado por, en este caso en específico, solamente dos fases. Esas fases serán la de sólidos y la de el agua. ¿Por qué razón? Por el hecho de que uno de los datos que nos brinda es que nuestra muestra de suelo es un suelo saturado, entonces toda la región de los vacíos se encuentra llena de agua. Ahora, en cuanto a esto, nosotros podemos ir explicando que las cantidades que van a representar estos estarán dadas por un lado el peso de los sólidos, el peso del agua, y a este costado vamos a anotar los volúmenes. Vamos a decir el volumen de agua y el volumen de los sólidos, ¿no? Nuestro primer objetivo es poder determinar todas estas magnitudes dentro de nuestro esquema de suelo. Sin embargo, podemos notar que ninguno de los datos que nos brindan hacen referencia a algún peso o a algún volumen. Simplemente nos dan el peso específico y la cantidad de humedad. Entonces, en este caso nosotros podríamos manejar como un primer artificio asignar un valor unitario a alguno de esos términos. Por ejemplo, yo se lo voy a asignar al peso de los sólidos. Voy a decir que el peso de los sólidos va a ser igual a 1 kN. Esto me estoy asignando, recalco por favor, única y exclusivamente porque no nos dan ningún dato referente a pesos de agua, pesos de sólidos, volumen de agua, volumen de los sólidos. Si nos dieran alguno de esos datos no podemos generarnos esta asignación. Entonces, teniendo esta asignación puedo empezar a trabajar ya con algunos de los datos que nos brindan. Por ejemplo, nos indican el valor de la cantidad de humedad de 21%. Podemos decir que la humedad en la muestra de suelo estará representada por el peso del agua dividido entre el peso de los sólidos. Entonces, de esta expresión nosotros podríamos indicar lo siguiente. Podríamos decir que el peso del agua va a ser simplemente igual a el peso de los sólidos por el contenido de humedad. Si reemplazamos valores por acá, podríamos decir que esto va a ser igual a el peso de los sólidos, hemos dicho 1 kN por metro, y 1 kN, perdón, y el valor de la cantidad de humedad va a ser del 21%, entonces sería de 21 dividido entre 100. Es de esta forma entonces que podríamos encontrar el valor del peso del agua, que va a ser igual a 0.21 kilonewtons. Podemos anotar este valor en nuestra muestra de suelo indicando por aquí que el peso del agua va a ser igual a 0.21 kilonewtons, ¿no? Ahora, en cuanto al agua, nosotros podemos ya calcular directamente con este valor el volumen del agua, ya que conocemos cuánto sería el peso específico del agua. Sabemos que el peso específico del agua va a ser igual a el peso del agua dividido entre el volumen de agua. Entonces, de esta expresión podríamos indicar que el volumen de agua va a ser igual a el peso de agua dividido entre el peso específico del agua, y si reemplazamos valores obtendríamos lo siguiente. El volumen del agua, volumen del agua va a ser igual al peso del agua con un valor de 0.21 dividido entre 9.81 kilonewtons. Entonces es de esta manera que nosotros podríamos encontrar el volumen del agua, 0.21 dividido entre 9.81, que nos daría un valor de 0.0214 metros cúbicos, valor que de igual manera nosotros vamos a poder anotar en el esquema de nuestra muestra de suelo. Volumen de agua igual a 0.0214 metros cúbicos.
Ya podemos notar que el único término que nos falta cuantificar es el del volumen de los sólidos. Para este caso nosotros podemos utilizar el otro dato que hacía referencia al peso específico seco de nuestra muestra de 15.3 kN por metro cúbico. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decir que el peso específico seco de nuestra muestra va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen total. Cuando estamos hablando del peso de los sólidos, entonces esto ya tenemos calculado, dividido entre el volumen total, que va a ser el volumen de los sólidos más el volumen del agua. Entonces de esta expresión nosotros podríamos indicar lo siguiente. El peso específico seco ya habíamos dicho que tenía de dato un valor de 15.3. Vamos a anotar eso por aquí. 15.3 va a ser igual a el peso de los sólidos. De igual manera, esto nos habíamos asignado un valor de 1 kN. Entonces vamos a anotarlo por aquí, 1 dividido entre el volumen de los sólidos, que es lo que nosotros queremos determinar de esta expresión, volumen de los sólidos, más el volumen de agua, que habíamos encontrado un valor de 0.0214 metros cúbicos. Si desarrollamos un poco esta expresión, entonces podríamos indicar que el volumen de los sólidos va a ser igual a 1 dividido entre 15.3 menos 0.0214. Y vamos a calcular entonces el volumen de los sólidos. Nos saldría un valor de 0.0439 metros cúbicos. Con este último valor de volumen de los sólidos, que vamos a copiar por aquí, volumen de los sólidos igual a 0.0439 metros cúbicos, conocemos ya todas las magnitudes en cuanto a pesos y a volúmenes de nuestra muestra de suelo. Ya de aquí en adelante la solución del ejercicio es bastante sencilla, simplemente tenemos que ir reemplazando fórmulas. Por ejemplo, en el primer inciso nos pedían determinar el peso específico saturado de la muestra, ¿no? Entonces vamos a indicar que para este primer inciso, vamos a poner aquí el inciso A, el peso específico saturado de nuestra muestra va a ser igual a la suma de los pesos, peso de los sólidos más el peso del agua dividido entre el volumen de los sólidos más el volumen del agua. Entonces vamos a ir reemplazando valores. Voy a decir que el peso específico saturado va a ser igual a el peso de los sólidos, nos habíamos asignado un valor de 1, más el peso del agua, vamos a revisarlo en nuestro esquemita, el peso del agua de 0.21 kilonewtons. Vamos a anotarlo por aquí, 0.21. Todo esto dividido entre el volumen de los sólidos de 0.0439 más el volumen del agua. El volumen del agua que habíamos encontrado tenía un valor de 0.0214. Vamos a poner esto por aquí, un valor de 0.0214. Entonces de esta manera encontraríamos el peso específico saturado de nuestra muestra, que calculando nos saldría un valor de 18.52 kilonewtons por metro cúbico. A continuación vamos ahora con nuestro inciso B, en el cual nosotros queremos llegar a determinar la relación de vacíos. En cuanto a la relación de vacíos, esto es bastante sencillo. Podemos decir que esto será igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen de los sólidos. Entonces podríamos indicar que, reemplazando valores, la relación de vacíos va a ser igual a el volumen de vacíos, lo habíamos calculado. En este caso, todo el volumen de vacíos va a estar conformado única y exclusivamente por el agua. No existe aire, es una muestra saturada. Entonces va a ser el volumen de agua con un valor de 0.0214. Vamos a anotar esto por aquí. El volumen de vacíos de 0.0214. Y en cuanto al volumen de los sólidos, podríamos decir que el volumen de los sólidos es igual a 0.0439 metros cúbicos. Entonces vamos a anotar esto, un valor de 0.0439. Y calculando esta expresión es que nosotros podemos ya determinar el valor de nuestra relación de vacíos. Calculando esto diríamos que la relación de vacíos va a ser igual a 0.487.
A continuación vamos ya por el inciso C. En nuestro inciso C nos están pidiendo el valor de nuestra densidad de sólidos GS. Esta densidad de sólidos va a ser igual a el peso específico de los sólidos dividido entre el peso específico del agua. O dicho de otro modo, directamente el peso de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos por el peso específico del agua. En esta expresión entonces ya podemos ir reemplazando valores. Diremos que nuestra densidad de sólidos GS va a ser igual a el peso de los sólidos, un valor unitario, 1, dividido entre el volumen de los sólidos. Ese volumen lo habíamos calculado acá, un valor de 0.0439, vamos a anotarlo por acá, 0.0439, y multiplicado por el peso específico del agua de 9.8. Entonces, de igual forma podemos calcular la densidad de sólidos, indicando que esta va a ser igual a 2.32, así de sencillo. En nuestro inciso D, sin embargo, vamos a tener que hacer una pequeña corrección a nuestro modelo, ya que en el inciso D nos están pidiendo determinar cuál va a ser el peso específico húmedo de la muestra, considerando una saturación del 50%. Entendamos inicialmente a qué hace referencia, en qué va a cambiar esta saturación del 50%. En sí, cuando hablamos de la saturación, estamos diciendo que la saturación va a ser igual a el volumen que va a ocupar el agua en cuanto al volumen de vacíos. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta expresión, podríamos indicar lo siguiente. Podríamos decir que nuestra saturación del 50% va a ser 0.5 igual al volumen de agua dividido entre el volumen de vacíos, es simplemente el volumen del agua más el volumen del aire. Si nosotros trabajamos un poco esa expresión, podríamos decir entonces que 0.5 veces el volumen del agua más 0.5 veces el volumen del aire va a ser igual a el volumen del agua. Entonces, si seguimos trabajando, 0.5 veces el volumen del aire va a ser igual a 0.5 veces el volumen del agua, y de aquí concluimos que el volumen del aire va a ser igual a el volumen del agua. Entonces, el volumen que antes ocupaba el agua ahora tiene que distribuirse entre el aire y el agua. Es decir, teníamos anteriormente, vamos a irnos hacia la parte superior. Teníamos anteriormente un volumen total de agua de 0.0214 metros cúbicos. Ahora, este volumen total va a estar también tomando en cuenta un cierto volumen de aire. Entonces vamos a decir que, vamos a irnos por acá, el volumen del agua más el volumen del aire tiene que ser igual a esos 0.0214 metros cúbicos. Voy a confirmar el valor, por favor, regáleme un segundo. El volumen de agua de 0.0214 metros cúbicos, correcto. ¿Ya? Entonces, de esta nueva expresión nosotros podríamos considerar que, tomando en cuenta que el volumen de aire va a ser igual al volumen de agua, entonces eso nos dejaría con que el volumen de agua más el volumen de agua va a ser igual a 0.0214, y por tanto el volumen de agua va a ser igual a la mitad de lo que era anteriormente. Es decir, en este caso estaríamos manejando un valor de 0.0107 metros cúbicos, y el volumen de aire sería el restante de 0.0107 metros cúbicos. Por tanto, nuestra muestra de suelo se va a actualizar de la siguiente forma. Tendríamos nuestro esquema, en el cual ya van a existir tres fases. Tendremos la fase de sólidos, tendremos la fase de agua y tendremos la fase de aire. En cuanto a los volúmenes, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir que el volumen de los sólidos se va a mantener tal cual como teníamos anteriormente, un valor de 0.0439. El volumen de agua y el volumen de aire es lo que va a cambiar. Entonces esto ahora va a tener un volumen de agua de 0.0107 y el volumen de aire un valor de 0.0107. En cuanto a los pesos que estábamos registrando, el peso de los sólidos sería igual a 1.
el peso del agua naturalmente va a cambiar, esto en función del nuevo volumen que estamos manejando. Entonces nosotros podríamos indicar simplemente que considerando que el peso del agua es igual, que el peso específico del agua es igual al peso del agua dividido entre el volumen de agua, entonces el peso de agua será igual a 9.8 multiplicado por su nuevo volumen, un volumen de 0.0107. De esta forma entonces encontramos un peso de agua que va a ser igual a 0.105. 0.105, que también vamos a aprovechar de anotarlo por aquí. Un peso del agua igual a 0.105. ¿Ok? Esos serían los nuevos términos que nosotros estaríamos manejando, las nuevas cantidades en cuanto a los volúmenes y los pesos. Recordemos que el aire no se va a considerar ningún valor de peso, entonces ese peso va a ser igual a 0. Muy bien, entonces ya con este nuevo esquema de nuestra muestra de suelo podemos ya calcular cuál sería el peso específico húmedo. Este peso específico húmedo simplemente va a ser la suma de todos los pesos dividido entre todos los volúmenes. Entonces vamos a indicar que el peso específico húmedo de la muestra va a ser igual al peso de sólidos más el peso del agua. Esto dividido entre el volumen de sólidos más el volumen del agua más el volumen del aire. Vamos a reemplazar valores entonces. Voy a decir que el peso específico húmedo va a ser igual a el peso de los sólidos 1, el peso del agua 0.105. Todo esto dividido entre el volumen de los sólidos, que se mantiene como en el anterior caso, un valor de 0.0439. 0.439 más el volumen del agua, que hemos recalculado un valor de 0.0107, y a esto le vamos a sumar el volumen del aire, que también es de 0.0107. Entonces, si calculamos esta expresión del peso específico húmedo, nos va a salir igual a 16.92 kilonewtons por metro cúbico, que sería la respuesta a nuestra última parte del ejercicio. Como conclusión de nuestro ejercicio podríamos decir que una fase importante en esta es que nosotros podamos llegar a determinar cuáles son las cantidades de los pesos y de los volúmenes en función de si tenemos alguna masa, algún peso, o asignándonos un valor unitario a alguno de estos. Y ya con esto después podemos ya realizar la resolución de cualquier propiedad que nos pidan sin ningún tipo de inconveniente. Antes de terminar, comentarles también que estamos desarrollando una aplicación móvil para Android e iOS en torno a todo lo que son las temáticas del laboratorio de mecánica de suelos. Ni bien se encuentre disponible, les voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarlo acá abajo en los comentarios, y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.